Bien, bienvenidos nuevamente a la clase de formulación y evaluación de proyectos. Todavía hemos quedado en el estudio de mercado, pero hay una parte del estudio de mercado que era lo de proyección de la demanda con tasas de crecimiento que quiero aprovechar ahorita para poder explicárselo cuando el proyecto es nuevo. Cuando el proyecto es nuevo, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Primero, van a investigar la población o en base al segmento del perfil o al perfil del segmento y van a investigar cuál es la tasa de crecimiento poblacional de su región, en este caso Comayagua. Luego, una vez que ya tienen estos dos datos, se van a ir a la encuesta. La primera pregunta, van a tomar dos preguntas de la encuesta. ¿Estaría dispuesto a comprar el producto X? Es la primera. Entonces ustedes ya tienen la tabulación de la tabla de frecuencia de estos datos y ya tienen el resultado. Y la otra, ¿con qué frecuencia compraría usted el producto? Entonces, lo primero que necesitamos, que vamos a hacer es determinar la demanda para el año 1. Esa es prácticamente la clave, año 1. Entonces, si usted ya tiene la demanda para el año 1, la demanda la va a proyectar con este 3%. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a tomar su población o que sería su mercado meta, que son, digamos, en este caso lo vamos a traer de arriba, lo tenemos allá, son 5.000 personas. De estas 5.000 personas va a tomar de la pregunta 1 los que contestaron que sí, que fueron un 73%. Entonces, ese 73%, que fue los que contestaron que sí, le va a dar a usted su mercado potencial. Entonces, ¿cuál sería su mercado potencial en este caso? Para sacar su mercado potencial, usted va a multiplicar su población, será un igual, va a multiplicar su población por los que dijeron que sí. ¿Qué significa? Que su mercado potencial entonces va a ser igual a 3.667 personas. Lo que usted acaba de determinar ahorita es el número de personas que estarían dispuestos a comprar su producto. Ahora, la otra pregunta clave es con qué frecuencia compraría el producto. Entonces, usted tiene ya las frecuencias, que sería diario, o en este caso semanal y mensual. Y acá lo que usted haría es, ya tiene que, por decir algo, su población meta, que es este número de acá, que sería para los tres, la misma para los tres, y luego acá tendría la cantidad que dijo cada uno. Entonces, eh, según la tabulación de los datos, estos serían los porcentajes que dijeron de acuerdo al mes que cada uno de ellos estableció, y esto le daría el número de personas que comprarían en cada una de esas frecuencias. Usted multiplicaría este factor por este dato de acá y usted tiene el número de personas que comprarían según la cantidad por mes, semana o día. Entonces, este es el número de personas que a usted le comprarían diario, que le comprarían semanal, que le comprarían mensual. Entonces, pero usted necesita saber, supongamos que si es un producto que comprarían diario, ignoro en este caso, estoy poniendo un ejemplo X, entonces aquí usted va a poner el número de días que tiene un año, que sería en este caso 365. Aquí va a poner el número de semanas que tiene un año, que sería 56. Y aquí va a poner el número de meses que tiene un año. Y eso sería 12. Entonces, para que usted pueda determinar su demanda, va a multiplicar el número de personas por el número de días. Pongamos que le comprarían un producto diario. Entonces, significa que en este caso particular usted vendería a diario 267.000 unidades, suponiendo que le compran una unidad diaria. Y el resto, esto sería
semanal y esto sería el año. ¿Cuál sería su demanda el primer año? Sería 351,000. Entonces aquí usted ya tiene el año 1 cuánto vendería. El año 1 va a vendería esa cantidad de ahí. Entonces, para sacar los otros 4 años, vamos a proyectar el año 5, recuerden. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Usted ya tiene esta sería su demanda prácticamente al final del año 1. Entonces, si esa demanda al final del año 1, aquí le vamos a poner el factor de tasas de crecimiento. Recuerde que el factor de tasas de crecimiento, y aquí vamos a poner demanda final. Recuerde que el factor de tasa de crecimiento es 1 más la tasa de crecimiento. Entonces, en este caso, el factor de tasa de crecimiento lo podemos poner acá. El factor de tasas de crecimiento sería, vamos a ponerlo acá, sería 1 más la tasa de crecimiento para poder hacer la proyección. Entonces, en ese caso, usted tiene que la tasa de crecimiento, según está ahí arriba, la tasa de crecimiento poblacional, ya la tiene usted ahí arriba, que fue la que investigó, que es este 3%. Entonces, en el año 1, como esto lo calculó mediante la fórmula de la encuesta, entonces para poder sacar la demanda final del año 1, lo multiplica por 1. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí, ya en el año 2 en adelante, usted ya va a tener el factor ya va a ser 1 más su tasa de crecimiento, que es este de acá. ¿Ok? Entonces, usted ya tiene que ese es el factor. Para los próximos años va a ser la misma cosa. Para copiarlo vamos a anclar. Vamos a anclar la celda donde está el... Ahora sí, ya lo podemos arrastrar para que lo pueda copiar los otros años. Entonces ya tenemos el 1 más el 100 más 3%, 103%. Luego aquí, para el año 2, su demanda inicial va a ser la demanda final del año anterior. ¿Ok? Y aquí solo lo va a arrastrar. Miren, entonces ya eso arrastra esto hasta el final y arrastra este hasta el final y ahí tiene usted la demanda de los próximos 5 años. Entonces, así se trabaja en la proyección de la demanda con tasas de crecimiento cuando no se conocen datos históricos, que en el caso del proyecto de ustedes, no van a tener datos históricos. Eso es para terminar la parte de mercado, que eso nos había quedado pendiente allí en algún lado. Luego vamos a pasar entonces a la presentación 2, que es donde está prácticamente el estudio técnico. Ya desde aquí, como ustedes pueden ver, esta ya es la presentación número 2. Siempre la primera unidad, prácticamente lo que veamos en esta presentación, en este video, es lo que entrará en examen. Así que hay que estar pendiente ahí. Y para la segunda unidad quedaría el estudio organizacional y el estudio financiero. Y la tercera unidad ya es la realización del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, vamos a ver todo lo que concierne al estudio técnico. ¿Qué es el estudio técnico? Bueno, básicamente en este estudio se contemplan todos los aspectos técnicos de infraestructura o todo lo que es el aparato productivo, podemos decir, de la empresa, o sea, la infraestructura física donde va a funcionar la empresa, con todo lo que implica, o sea, con maquinaria, equipo, y todo esto, estudiar la localización o donde deberá colocarse el proyecto para que tenga una ubicación óptima, cuál es la capacidad de producción, cuáles son las instalaciones físicas, la distribución física, mano de obra, maquinaria, equipo, todo eso que es el aparato productivo o lo que es la estructura fija de un proyecto, eso lo determina el estudio técnico.
obviamente tiene algunos elementos bastante técnicos y bastante académicos que usted tiene que conocer para que pueda resolver el estudio técnico. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, usted puede ver, hay varios. Primero, determinar cuál es la localización óptima para un proyecto, enumerar las características que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el proyecto, definir el tamaño y la capacidad del proyecto, la distribución y diseño de las instalaciones, el presupuesto de inversión dentro del cual pueda comprender los recursos materiales, humanos y todo eso, y comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto. Entonces, los objetivos orientados de la parte técnica básicamente van para que la infraestructura productiva del proyecto funcione correctamente. El segundo aspecto es la localización industrial, que la localización industrial básicamente son estudios, o es el estudio que se hace para analizar cuál es la localización o el lugar más adecuado, más exacto, más promisorio para poder ubicar un proyecto. Gran parte del éxito de o fracaso de un proyecto depende de dónde esté ubicado. Obviamente, para poder saber dónde ubicar un proyecto hay que analizar una serie de criterios, de factores, tanto técnicos, sociales, de mercado, que permite que el proyecto pueda tener esa ventaja comparativa al estar correctamente localizado. Entonces, en este aspecto, ustedes van a estudiar lo que es dos partes o dos elementos de la localización. Primero es la macrolocalización. La macrolocalización de un proyecto se refiere a la ubicación de la macrozona, es decir, el país o el departamento o la ciudad donde se va a colocar el proyecto. Y en este caso ustedes tendrán que ubicar o presentar un mapa que señale claramente cuál es su macrolocalización. Y luego la microlocalización, que ya tiene que ver más con el lugar exacto donde se tiene que ubicar el proyecto. Y esto tiene que ver con si es un barrio, colonia, caserío, y también con las colindancias o las referencias que pueda servir para ubicar el proyecto. Igual hay que presentar un mapa de la microlocalización. Para poder ubicar correctamente un proyecto existen una serie de métodos. Entre ellos tenemos el método de factores y puntos, que es el que vamos a usar en la clase, pero también existen métodos de centro de gravedad, punto de equilibrio, criterio económico, medianas simples. Hay una serie de métodos que me permiten a mí poder ubicar el proyecto en el lugar que yo considere necesario o oportuno. Y dentro de estos métodos, los más interesantes son estos cuatro que tenemos acá. Obviamente, en la clase vamos a ver únicamente un par de ellos, que quizás el último no lo veamos, es bastante complicado. Pero veamos el primero, factores y puntos. Este método es el más fácil de aplicar. Factores y puntos es sumamente fácil. Es un método bastante subjetivo. Obviamente, la persona que haga la localización o el estudio de localización con factores y puntos debe tener un conocimiento pleno de la zona, pero también del producto que se va a elaborar. Y es un método que lo que hace es seleccionar una serie de aspectos que debe reunir la localización. Se les da un cierto puntaje, se ponderan incluso, se pueden ponderar esos criterios para poder, o esos factores para poder seleccionar la mejor localización. Y en este sentido se le asigna una ponderación generalmente de 1 a 10 puntos a cada factor, y se pueden ponderar, digamos, dándole un peso específico, digamos, a aquellos factores que usted considere más importantes. Veamos un ejemplo supongamos, de la empresa que hemos venido manejando de muebles de madera de pino, que se tiene pensado ubicarlo en Comayagua, La Paz y Cibatepeque. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primero se hace un cuadro, y este cuadro lo que hace es, este cuadro determina los factores y las localizaciones. Entonces usted lo que hace es, en este caso seleccionamos 10 factores: disponibilidad de mano de obra, materia prima, acceso a mercado, cercanía a puertos, aeropuertos, acceso a ENET, teléfono, vías de comunicación, seguridad, facilidad de trámites, acceso a agua, etc.
Entonces, de 1 a 10, usted le asigna un puntaje al factor según la localización. Obviamente debe tener conocimiento de la zona para poder hacer este estudio. Y al final, después de que usted ya evaluó los 10 factores y las 3 localizaciones, entonces suma el puntaje. Y la que tenga mayor puntaje, que en este caso es Iguatepeque, es la que se elige como localización. Insisto, es un método bastante subjetivo. A mí particularmente me gusta porque sí es bastante práctico el poder tomar una decisión basado en el criterio, en los factores y puntos. El otro método es el del punto de equilibrio. Este método es sumamente fácil. Realmente aquí lo que se hace es que se selecciona la mejor ubicación considerando el costo total más bajo de las posibles localizaciones. Es bien sencillo. Por ejemplo, supóngase en este caso que se van a fabricar 5.000 unidades. Aquí están 5.000 unidades y le dan 3 localizaciones y en cada localización le van a dar los costos fijos por total y le van a dar los costos variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, San Pedro Sula le dieron de costos fijos 5 millones, en Tegucigalpa 8.500.000 y en La Ceiba le dieron 10 millones. Entonces, usted ve que los costos fijos son, si usted observa, van subiendo de acuerdo a la localización. Y los costos variables se los dan por unidad. Si usted observa, digamos, la que tiene menor costo fijo, en este caso de San Pedro Sula, pero también la que tiene más costos variables más altos de San Pedro Sula. Entonces, en ese sentido, usted multiplica el costo variable por el número de unidades para sacar el costo variable y suma el costo variable más el costo total y más el costo fijo y eso le da el costo total. Entonces, la mejor localización, obviamente, es la que le dé el costo aquí más bajo, en este caso sería San Pedro Sula, que es la que les da el costo más bajo. Es sumamente fácil este método realmente. Luego puede hacer algunas gráficas para determinar el punto de equilibrio ya a cierto número de unidades, donde sale mejor ubicar el proyecto, pero ya es otro tema. El centro de gravedad, este método es también bastante práctico, pero se aplica más cuando las empresas tienen diversas sucursales o múltiples tiendas y lo que quieren es ubicar una nueva tienda. Entonces, como lo que quieren es ubicar una nueva tienda, en ese sentido, lo que hacen es que se encuentran las coordenadas. Entonces usted tiene, por ejemplo, supone este ejercicio de supermercado La Colonia, que quiere montar una nueva localización y para eso tiene San Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y La Ceiba. Las coordenadas, según el mapa, son estas y la carga que venden en cada producto, en cada empresa o localización ya existente, son estas de acá. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que lo que usted va a encontrar son las nuevas coordenadas. Para eso, para encontrar la coordenada X, usted lo que va a hacer es multiplicar la coordenada por la carga. La coordenada 2 por la carga 2, la coordenada 3 por la carga 3, la coordenada 4 por la carga 4. Lo coloca entre paréntesis todo eso y lo divide entre la sumatoria de todo esto. Eso le da acá, y eso lo podemos ver acá abajo. Déjenme mover esto acá, y eso lo podemos ver acá, que simplemente multipliqué la coordenada, la carga, en las 4 y luego lo dividí entre la sumatoria de eso y eso le da la coordenada en X, que es esto. La coordenada en Y hace lo mismo, multiplica todos estos factores de acá por cada uno de estos en forma individual y luego entre la sumatoria de esto y le da la otra coordenada. ¿Qué significa? Que la nueva tienda para supermercado de La Colonia, en este caso, estaría ubicada en la coordenada 1395, X y 20.35Y. ¿Dónde está ubicado eso? Bueno, ahí tendrían que ir al mapa para poder ubicar las coordenadas y ver el sitio exacto de dónde sería. Posiblemente le salga ahí por, no sé si Iguatepeque o algún lugar de eso, pero ya eso es, aquí lo que se busca es la coordenada. Y el otro método por criterio económico, ese método prácticamente es el proyecto que nosotros estamos haciendo, es bastante complicado trabajarlo, por lo tanto tendría que hacer un estudio de rentabilidad de cada localización, por lo tanto eso no lo trabajaremos en esta clase, pero para efectos de la clase usted va a trabajar el primero, que es factores y puntos. Una vez que usted ya localizó la empresa y sabe dónde va a estar la instalación de la misma,
hay que determinar la capacidad de producción. ¿Y qué es la capacidad de producción? Bueno, es el número de unidades que la empresa va a tener capacidad de producir en un tiempo determinado. En ese sentido, la capacidad de producción de una empresa depende de varios factores. Primero, obviamente, depende del mercado, de la demanda. Si un producto no tiene demanda, por muy grande que sea la planta, usted no va a producir más de lo que el mercado compra. Segundo, es la capacidad de maquinaria que usted tenga o el tipo de maquinaria que usted tenga. Si el proceso es automatizado, posiblemente usted produzca más que si fuera manual. Tercero, el número de mano de obra, de empleados que tenga. Entonces también pueden determinar qué es cuánto se tiene que producir. Hay tres tipos de capacidades, en este caso la capacidad teórica o ideal, la capacidad real y la capacidad efectiva. La capacidad teórica o ideal se llama teórica o ideal porque es prácticamente el pensamiento visionario que puede estar en la mente de algún inversionista, donde la empresa trabaje 365 días al año, 24 horas diarias, por eso se llama ideal. Ideal es prácticamente imposible, aún con la tecnología actual que es bastante sofisticada, es difícil que se logren producciones 24/7, 365. ¿Por qué? Por muchos elementos, apagones, mantenimiento de máquinas, enfermedades y otros factores que los vamos a ver más adelante. Luego tenemos la capacidad real. La capacidad real básicamente es la que considera varios elementos, por ejemplo, la demanda, como les decía, la capacidad de turnos que puede pagar la empresa, el número de empleados, el número de días que puede trabajar en un año, determinado. Entonces, eso es básicamente lo que tendríamos como capacidad real. Pues, por ejemplo, una empresa que puede pagar solo un turno de 8 horas, que puede trabajar solo 300 días en un año, etc. Y la capacidad efectiva prácticamente es la misma capacidad real, menos los factores incidentales en la producción. ¿Qué son los factores incidentales en la producción? Bueno, son aquellas pérdidas de tiempo, aquellas interrupciones del proceso productivo, deliberadas o no, programadas o no, que interrumpen el proceso de producción. En este sentido, los factores incidentales pueden ser de dos tipos. Primero son los programados, es decir, aquellas interrupciones o pérdidas de tiempo que durante un periodo de producción, dentro del plan de producción, se incluyen como interrupciones. Por ejemplo, vacaciones, feriados, permisos específicos, mantenimiento de máquinas, entre otros. Pero también están los factores improductivos que no son controlables, es decir, o que no son programados, aquellos que surgen producto de circunstancias que son ajenas al planificador de producción, como ser apagones, embotellamiento, tomas de calles, algún desastre natural, las enfermedades, etcétera. Entonces, eso nadie lo programa, eso surge, pero igual pueden ser interrupciones. Entonces, en ese sentido, para calcular la capacidad de producción, se tienen que saber todos esos elementos. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio, supongo una empresa que elabora uniformes para bomberos, tiene 10 sastres, cada sastre hace un uniforme en 2 horas. La empresa trabaja un turno de 8 horas durante 310 días al año y los factores incidentales son 30 minutos. Se encuentran las tres capacidades. Aquí están los datos. La capacidad ideal, entonces considera los 10 empleados o los 10 sastres. Como en este caso un sastre hace un pantalón cada 2 horas, entonces vamos a tomar 24 horas, que considera la capacidad ideal entre 2. Un sastre haría entonces 12 pantalones en un día y lo vamos a multiplicar por los 365. Eso les daría 43.800 uniformes al año. La capacidad real, si usted ve, aquí van a ser los 10 sastres. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que aquí ya se va a poner no el tiempo que esperaríamos que tuviera que trabajar la empresa,
sino el tiempo que se puede pagar. En este caso sería un turno de 8 horas. El 2, que es el número de horas que hace un pantalón, no va a variar. Y lo que va a variar es el número de días. En lugar de 365, vamos a tomar 310 días, que son los días que se trabajan en el año. Eso me da 12.400 pantalones. Ya la capacidad efectiva es la misma capacidad real, solo que le quita los feet. En este caso son 30 minutos. Entonces hay dos formas de calcularlo. Primero es igual los 10 sastres. Aquí, la clave está aquí, que usted tiene 8 horas en un día, pero esas 8 horas usted le va a quitar los 30 minutos de feed, que puede ser tiempo para almorzar o para comer o cualquier otro tipo de detalle. Entonces, prácticamente usted ya no tiene 8 horas, tiene 7.5 horas. ¿Ok? Y eso lo va a dividir entre 60 minutos para poder determinar. Se me fue. Acá está. Vamos a ver si aquí tendríamos que serían 7.5 horas. Aquí los 30 minutos, los 30 entre 60 para sacar 0.5 horas. 8 menos 0.5 horas, que me da 30 entre 60, entre 2, me va a dar, por 310 días, me va a dar 11.625 de uniforme. La otra forma simplemente es que usted tome la capacidad real, que son los 12.400, y lo multiplica por 1 menos los factores incidentales al día. Entonces, para sacar los factores incidentales porcentuales, divide los 30 minutos entre los 480 minutos que tiene el día, o sea, 60 minutos por 8 horas que se trabaja, y eso le da exactamente el mismo resultado. Así que, como usted lo quiere calcular, entonces, ¿con qué capacidad se trabajaría en la empresa? Con la capacidad efectiva. O sea que se trabajarían con 11.625 uniformes. Aquí les dejo un ejercicio para que ustedes lo puedan elaborar. Cada ejercicio de capacidad de producción es diferente porque va a depender del tipo de empresa, va a depender del proceso, cómo está diseñado el proceso. Hay procesos que son completamente mecanizados o automatizados y hay procesos que son completamente manuales. Les dejo este ejercicio ahí para que ustedes lo puedan trabajar. Una vez que usted ya tiene su capacidad de producción, usted ya sabe cuánto va a producir en un año determinado, algo más, lo que va a producir no necesariamente lo que va a vender, su demanda puede ser mayor que su producción, no hay ningún problema. Lo complicado es que su producción sea mayor que la demanda, porque iba a ocupar un inventario muy alto y eso es un costo fuerte para las empresas. Así que es un tema también que hay que mejorar. Luego tenemos las instalaciones físicas. Las instalaciones físicas se refiere al edificio o a la infraestructura que va a ocupar la empresa para funcionar. Esto implica oficinas, área de producción, etcétera, etcétera. En este sentido, usted lo que va a hacer es describir, primero, lo que va a hacer es describir su edificio. Usted va a decir, mi empresa va a tener un edificio de tanto por tanto, con las siguientes áreas: área de oficina, área de producción, área de bodega y área de parqueo. Eso es lo que usted va a describir. El área de oficinas se cuenta con tantas oficinas de tanto, área de producción va a medir tanto, el área de bodega tanto. Una vez que usted ya describió el área de parqueo y todas estas áreas, luego viene la distribución interna de maquinaria. Entonces usted aquí va a describir cómo va a estar distribuida la maquinaria, cuántas maquinarias va a tener y cómo van a estar distribuidas. Igual la distribución del equipo, cuántos escritorios van a haber en cada oficina, cuántas sillas, etc. Y los planos de las instalaciones, los planos de construcción de las instalaciones o de remodelación se alquila, y los planos de distribución interna, que es cómo va a estar la distribución de la maquinaria y el equipo dentro de la empresa. Entonces, en la parte de distribución física, va a describir todo esto, pero los 7 y 8 son planos. Eso es lo que va a presentar ahí. Son planos. Luego, dentro del estudio técnico sigue lo que es el requerimiento de mano de obra directa. En este sentido, obviamente, el poder determinar cuánta mano de obra directa voy a ocupar dependerá de la capacidad de producción y dependerá del tiempo que necesito para desarrollar el proceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo voy a producir uniformes, tengo que sacar el tiempo que voy a gastar en hacer cada uniforme, cuántas personas lo van a hacer, y basado en eso voy a hacer una fórmula, voy a generar una fórmula para poder determinar
la mano de obra directa. Luego los requerimientos de materia prima, igual para determinar la materia prima yo necesito saber cuántas unidades voy a producir y cuánto requiere cada unidad de cada producto, o de cada materia prima o de cada insumo. Para poder determinar la materia prima, por ejemplo aquí tengo un ejemplo, ustedes ven, son muebles de madera, la materia prima directa sería la madera en este caso, y ocuparía 90 unidades para producir cada mueble y voy a producir 1000 muebles. Entonces aquí ocuparía la cantidad total 90.000 pies. El costo unitario y el costo total, que es la multiplicación del costo unitario con la cantidad total de materia prima. Entonces yo tendría que tal materia prima ocuparía este valor de acá. Luego los insumos, igual los identifico, tornillos, cola, barniz, y hago un cálculo por unidad. Por ejemplo aquí me dice que el caso de tornillos de media pulgada, el cual compra por libra, la libra trae 150 tornillos y cuesta 30 lempiras la libra. Se necesita, entonces aquí, si yo ocupo 50 tornillos por mueble, 50 tornillos por mueble, entonces aquí está el dato, 50 tornillos por mueble, y voy a producir 1000 muebles, voy a ocupar 50.000 tornillos, y el costo unitario es 20 centavos, pues aquí, ¿cómo saco el costo unitario? Porque vale 30, los tornillos valen 30 lempiras la libra, 30 entre 150 tornillos que trae una libra me daría 0.20 centavos. Entonces ahí tengo los 10.000. La cola, de la misma manera, hago la conversión de cuánta cola por unidad y lo mismo hago para los demás. Saco los zip y estos serían los zip prácticamente de cada uno de ellos. Lo explico rápido porque cuando veamos la parte financiera vamos a generar un archivo o una plantilla que me permita trabajar todo esto en forma en Excel. Entonces voy a hacer un cuadro en Excel y voy a trabajar vinculado con fórmulas todo esto para que sepan cómo se hace. En este caso particular, pues la explicación válida para que ustedes lo puedan ir trabajando. Luego, la maquinaria y equipo de oficina, la maquinaria y equipo de producción. Entonces yo hago la misma cosa, voy a investigar cuánto ocupo de maquinaria, la cantidad que ocupo, el costo unitario, el costo total y la vida útil. ¿Esto me sirve para qué? Para poder calcular la depreciación. Lo mismo con el mobiliario y equipo de oficina. Yo aquí determino cuántos escritorios, cuántas sillas, computadoras, impresoras, etcétera, la cantidad del costo, el costo total y la vida útil también para efectos de depreciación. Es un cuadro muy similar al anterior. Luego el proceso de producción, determino cuál es el gráfico para poder producir el artículo X o Y. Para eso, todo proceso de producción tiene 4 elementos: actividad, símbolo, distancia y tiempo. Y los símbolos que se usan generalmente son estos que están acá: almacén, transporte, operaciones, demora, inspección, operación combinada. Esto tuvieron que haberlo visto en gestión de procesos o en operación. Entonces aquí yo les doy un ejercicio, lo pueden leer. Cómo se construye un flujo de proceso. Entonces, solo es de tener una secuencia lógica. Y aquí en este cuadro tenemos todo proceso empieza en almacén, el símbolo de almacén. Luego el transporte al área de lavado, que dura la distancia y el tiempo. Luego el lavado, le ponemos el tiempo. La inspección, le ponemos el tiempo. Al área de cocción, lo transportamos, distancia y tiempo. Solo transporte tiene distancia y tiempo. Y así a cada una de las actividades le vamos poniendo su símbolo hasta que logramos tener el proceso hecho, y aquí la distancia recorrida y cuánto me costaría un ciclo de producción. En este caso me costaría 21.75 minutos un ciclo de producción. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si usted tiene, incluso lo puede usar para sacar la capacidad de producción. Si usted ya tiene 21.75 minutos por ciclo, entonces ¿cuántos ciclos va a hacer en un día? Entonces tendría que dividir 480 minutos entre 21.75 para ver cuántos ciclos y cuánto. Eso es importante también para poder determinar materia prima y todo eso, y hasta el número de unidades a producir. Y luego hacemos un cronograma. Podemos usar un gráfico de Gantt o simplemente un cronograma normal.
Y aquí simplemente lo que hacemos es que programamos la actividad. En este caso vamos a hacer un cronograma del proyecto en sí. La generación desde la generación de la idea hasta los demás aspectos, como ser la exposición y todo eso. Entonces, este cuadro, para hacer un gráfico de Gantt hay símbolos. Este de acá es una actividad propuesta. Este de acá es una actividad avanzada. Y cuando el cuadro está finalizado, es una actividad terminada. En ese sentido, entonces, vemos que la generación ya al final de su proyecto, todos van a estar terminados. Al inicio de su proyecto, por ejemplo, en el caso de ahorita, si quisieran presentarme este cronograma, y ustedes están en el estudio de mercado. Todos estos estarían cerrados, pero de aquí en adelante estarían abiertos, ¿ok? De aquí los días y aquí el total de días. Ustedes lo van a tener que hacer esto para su proyecto. Las conclusiones del estudio técnico, obviamente, lo más importante de acá es saber si existe la infraestructura y las condiciones para poder estructurar un proyecto, y eso ustedes lo tendrán que redactar de acuerdo a lo que ustedes hicieron, si hay la maquinaria, si hay el equipo, si cuentan con la materia prima, si cuentan con los CIF. Todo eso son conclusiones que les pueden servir para poder determinar el proyecto. Luego, una vez que ya terminamos el estudio técnico, vamos a proceder a ver el estudio legal de un proyecto. El estudio legal básicamente tiene que ver con la constitución legal, con el conjunto de normas, de leyes, de reglamentos que rigen la constitución de una empresa. Entonces, en este caso particular, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver varios aspectos. Primero, vamos a ver la constitución legal social de la empresa. Para constituirse en nuestro país, en nuestro código mercantil, para constituir una empresa, se requieren, o mejor dicho, se pueden hacer de tres tipos. Primero, comerciante individual, que es una empresa con un solo dueño y que busca, o una propiedad única, que busca básicamente el funcionamiento al mando de una sola persona, quien es el aporta el capital, es el capitán, es el gerente, es el todo, porque es el dueño prácticamente de la empresa. Luego tenemos las empresas de sociedades de responsabilidad limitada, SDRL, según nuestro código de trabajo, mercantil, se puede constituir de 2 o más miembros hasta 20 y aportan un capital de 5.000 empiras en total para poder montar una empresa de SDRL. Y una sociedad, la SDRL no se puede dividir en acciones, sino en una participación. Luego tenemos las sociedades anónimas, que se requiere mínimo 5 socios en adelante, y cada socio debe aportar 5.000 empiras, y esta sí se puede dividir en acciones. Mi recomendación es que se constituyan como el inciso B, una sociedad de responsabilidad limitada. Después de que usted ya se constituyó como empresa, entonces tiene que ir a registrar esa escritura, digamos que la hizo un abogado, un apoderado legal. Luego, usted lleva esa escritura y la registra en el IP, en el Instituto de la Propiedad. Después la registra en el sistema de administración de rentas para poder obtener lo que se llama un contrato de adhesión y poder emitir la facturación CAI. Y esto es lo que le permite poder vender y poder pagar los impuestos respectivos. Luego tiene que ir a la alcaldía municipal a sacar el permiso de operación. Esa solicitud usted la hace a la alcaldía municipal local de donde esté su empresa, y obviamente aquí usted debe tener un local propio, debe tener algunas condiciones porque le hacen una inspección para poder montar la empresa. También tiene que registrar en la Cámara de Comercio para estar agremiada en algún lugar, y además para el tema de capacitaciones y otros temas. Debe registrarlo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por el tema de protección de sus empleados. Además de eso, una vez de todos estos registros, tiene que hacer un contrato de trabajo, y este contrato de trabajo es para que cuando contrate a las personas sepan bajo qué ampararse. Los contratos pueden ser permanentes, temporales o por obra. Eso dependerá. Y luego tenemos el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es uno de los aspectos más importantes de la empresa, se deriva del Código del Trabajo, y lo que hace es regir el comportamiento de los empleados durante su vida dentro de la empresa.
Y por último, usted hace un presupuesto legal, que sería, el presupuesto sería básicamente todo lo que usted gastaría en todos los pasos anteriores. En conclusión, este estudio va orientado a que usted pueda cumplir con todas las leyes vigentes y que logre tener una empresa constituida con todas las de la ley. Luego tenemos el estudio ambiental. El estudio ambiental básicamente si se pide, incluso se usa más para empresas muy grandes, pero empresas pequeñas igual. Es necesario conocer cómo funciona el estudio ambiental y que tiene que ver con aquellas consecuencias que puede tener un proyecto en el medio ambiente y cuál va a ser su impacto. Aquí obviamente hay que determinar los objetivos de este estudio, que les digo que es poder medir los efectos, tanto positivos como negativos, que puede tener un proyecto en el ambiente. Luego un estudio ambiental. Dependiendo del tamaño del proyecto, se le van a pedir un estudio de impacto ambiental. Generalmente proyectos pequeños no, la misma corporación municipal a través de la UMA, de la Unidad de Medio Ambiente, ellos dan el permiso de operación y simplemente no tienen en consideración el tema ambiental porque se le exige más el estudio de impacto ambiental a empresas grandes y que pueden ser fuentes permanentes de contaminación. Una vez que se termina el estudio ambiental o el estudio de impacto ambiental, se emite una licencia ambiental que la otorga la SERNA, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y esta secretaría autoriza prácticamente para que las empresas puedan funcionar ya con una licencia ambiental. El costo puede ser relativo y sobre todo en países como los nuestros, donde se necesita alguna argolla, alguna palanca, es mucho más complicado, pero igual es algo que tiene que hacerse. Luego un presupuesto, se va a investigar si usted va a requerir licencia o simplemente un permiso normal, y eso lo que va a hacer es cuantificarlo para saber cuánto va a gastar. En conclusión, el estudio ambiental va orientado a la protección del ambiente, a ver cuáles son los efectos y también las consecuencias, y al final poder hacer medidas de mitigación que sirvan para proteger el medio ambiente. Entonces, el estudio ambiental, todos estos estudios que hemos visto prácticamente tienen un propósito y es darle una lógica al proyecto. Así que hasta aquí sería la primera unidad. Está la presentación en la plataforma y va a estar este video también. Y cualquier duda, de igual manera, las podemos explicar. Las podemos explicar por cualquier medio, por correo, por WhatsApp, por la plataforma, como ustedes quieran. Lo importante es que cuando vayan a hacer un proyecto lo puedan hacer con toda esta lógica, con este orden. Y eso es bastante importante. Así que, bueno, muchas gracias por estar pendientes de la clase. Igual esta clase va para la plataforma. Ustedes la pueden revisar una y otra vez, y cualquier duda, por favor, háganmela saber, que para eso estamos nosotros acá. Vamos a repasar nuevamente, si tienen alguna pregunta en la parte práctica, vamos a hacer antes del examen un par de encuentros face to face a través de Zoom para que podamos aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. Así que, bueno, de mi parte es todo. Saludos y nos veremos en la próxima clase.